Revelado. La inspiradora. Historia de una mujer que dejó la miseria y encontró una mansión secreta. María siempre había sentido que su vida era un laberinto gris, una rutina de limpiar suciedad ajena, mientras sus sueños se desvanecían como el polvo que barría. Cada mañana, la despertaba el sonido del mar de autos en la Ciudad de México, y la lucha por salir adelante se convertía en su mantra. Pero esa mañana, mientras trabajaba en un antiguo edificio de oficinas, un descubrimiento inesperado cambiaría su historia para siempre. Una puerta que creía cerrada se abrió, revelando una habitación olvidada, llena de papeles amarillentos. La tensión que crecía en su pecho era inconfundible. ¿Qué secretos guardaba aquel espacio? Al abrir un documento, su mente estalló en una tormenta de pensamientos. Su abuelo había sido alguien importante. ¿Por qué había ocultado su legado? La rabia y la confusión la invadieron. Aquella noticia la hizo sentir pequeña y despojada, como un ave incapacitada para volar. Con cada hoja que leía, comprendía que su historia había sido manipulada y olvidada por generaciones. La impotencia la abrazó con fuerza. Quería gritar, pero la educación que le habían inculcado, no hables de política o de tu pasado, la mantenía a raya. La angustia se instaló en su mente. ¿Debía enfrentar esta nueva verdad? Las emociones chocaban dentro de ella, y el eco de su infancia resonaba en sus pensamientos. La pobreza y el sacrificio que su familia había soportado. Un dilema moral inaguantable comenzó a asomarse en su corazón. Arriesgar su estabilidad familiar al buscar respuestas, o quedarse en la zona de confort, resignándose al olvido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Cada encuentro con sus compañeros de trabajo la acercaba más a la decisión. Un grupo que aún no conocía, pero que podría darle eco a su voz. Pero el miedo se aferraba a su pecho. Sintió que el murmullo de su conciencia se tornaba en gritos. ¿Cómo podía ser la portadora de una historia que, al revelarla, podría desgarrar las vidas que siempre había querido proteger? La angustia la obligaba a enfrentar un futuro incierto. ¿Y si eso la separaba de aquellos que ama? A medida que la verdad se parecía más a una bomba de tiempo, su mente corría desenfrenada, preguntándose qué descubrimientos aún estaban enterrados en su familia. Las palabras de sus compañeras resonaban. Siempre se supo que hay algo más detrás de la historia de tu abuelo. Y su corazón se detuvo. ¿Qué más había que descubrir? La inquietud se tornó un fogonazo de determinación. La lucha no era solo suya. Era la herencia de su sangre, su voz y su peso en la historia. Sin embargo, la duda persistía. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Las sombras del pasado y las expectativas del presente se amalgamaban en un torbellino, generando una tensión que latía en su interior. María se encontró en una encrucijada sin retorno. La noche caía, y dentro de ella giraban más preguntas que respuestas. ¿Qué más podría perder? ¿Y qué ganaría verdaderamente al revelar lo oculto? Así, el destino se tornó aún más tenebroso, y el viaje recién comenzaba. El día siguiente trajo consigo una mezcla de ansias y temores inconfundibles. María se sentó en el pequeño comedor de su casa. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, y cada rayo parecía interrogarla. Realmente quería desenterrar el pasado. Si su abuelo había escondido su historia, tal vez el silencio era su única forma de protección. Decidida, tomó papel y lápiz y comenzó a esbozar un plan. Sabía que el conocimiento podía ser tanto un arma como un refugio. La inquietud que crecía en su pecho
Le recordaba que el tiempo no era un aliado. Cada día que pasaba sin actuar la sumía más en la duda y el miedo. Comenzó a buscar asesoría en línea sobre genealogía. Se inscribió en foros, y al hacerlo, la familiaridad de ese mundo desconocido la hizo sentir viva. Encontró una comunidad de personas que, al igual que ella, estaban buscando respuestas sobre sus orígenes. Sentir que no estaba sola le dio un impulso que no había anticipado. Con cada sesión de investigación, su búsqueda se tornaba más profunda. Hurgó en archivos históricos, visitó bibliotecas y comenzó a conversar con familiares lejanos que nunca había conocido. Descubrió que su abuelo había dejado un legado no solo de secretos, sino de grandes luchas. Cada historia que recogía alimentaba su determinación, y algo en ella empezaba a cambiar. La incertidumbre se transformaba en coraje. Ya no era solo una mujer que limpiaba, era una investigadora de su propio linaje. Sin embargo, el camino no estaba exento de obstáculos. Algunas investigaciones resultaron en callejones sin salida, y cada vez que un nuevo documento la llevaba a un nuevo misterio, el temor a confrontar sus descubrimientos crecía. ¿Qué pasaría si alteraba el curso de su familia? Pero el conocimiento es poder, y cada fragmento de información que recuperaba la hacía sentir cada vez más fuerte. En una de esas búsquedas, encontró una carta antigua de su abuelo a una conocida figura pública de su tiempo. Las palabras en el papel resonaban con una pasión que conmocionó a María. Su abuelo había sido un defensor de los derechos de los trabajadores, lo que encendió una llama en su interior. De pronto, ella no solo estaba buscando su historia, sino convirtiéndose en parte de una narrativa mucho mayor. Posiblemente podría amplificar la voz de su abuelo en su propia vida profesional. Inspirada, comenzó a volcar su energía en su trabajo actual. Propuso nuevas iniciativas para el equipo de limpieza en su empresa, creando un ambiente más justo, instando a sus compañeros a que compartieran sus propias historias. La respuesta fue abrumadora. Muchos de ellos se sintieron aliviados de tener un espacio seguro para hablar. Por primera vez, María no solo se veía a sí misma como una trabajadora anónima, sino como una líder en su sector, capaz de influir y hacer cambios significativos. Sin embargo, en medio de esta transformación, surgió un dilema ético que no podía evadir. Durante una reunión, uno de sus jefes la cuestionó abiertamente sobre su ambición de desvelar su pasado, y cómo eso podría impactar la imagen de su familia. La presión de esconder su verdadero yo comenzó a generar grietas en su nueva autoconfianza. María miró a su alrededor, sintiendo las miradas de sus compañeros. ¿Valía la pena arriesgar sus nuevas amistades y su trabajo por lo que había aprendido sobre su abuelo? Mientras el aire en la habitación se volvía pesado, la pregunta latía en su mente. Si no luchaba por su legado, ¿qué mensaje estaba enviando a aquellos que la rodeaban? La decisión que enfrentaría no solo definiría su futuro, sino también el tono de su historia. Mientras la tensión aumentaba y sus colegas contenían la respiración, se dio cuenta de que la verdad que había comenzado a buscar se estaba acercando a su punto de ebullición. El momento de enfrentar sus miedos se avecinaba. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre continuaba acechando en su mente. Justo cuando revisaba sus posibilidades y la balanza comenzaba a inclinarse hacia el coraje, una notificación emergió en su teléfono, sacándola de su ensimismamiento. Era un mensaje de uno de sus nuevos contactos en línea, que le había prometido información valiosa sobre el pasado de su abuelo. El contenido era críptico, pero indicaba que había más por descubrir, algo que incluso podía cambiarla a ella misma. María suspiró, sintiendo cómo la adrenalina y el temor se entrelazaban. ¿Era este el momento decisivo que había estado esperando? La puerta a su pasado estaba a punto de abrirse, y lo que encontrara al cruzar ese umbral podría ser trascendental. La vibración del teléfono le hizo sentir un pequeño escalofrío, una mezcla de expectativa y ansiedad que le recordaba lo frágil de la línea entre su antiguo y nuevo yo. Con manos temblorosas, María desbloqueó la pantalla y leyó el mensaje una vez más.
Decía que su abuelo había estado involucrado en un movimiento clandestino, pero el remitente no daba más detalles. ¿Qué había hecho? ¿Y cómo había afectado su legado? Aquel mensaje la sumió en un torbellino de pensamientos. Por un lado, estaba la curiosidad que le empujaba a buscar más, a encontrar respuestas que pudieran recontextualizar su vida y la de su familia. Por otro lado, la indecisión creciente la mantenía atrapada entre el miedo a descubrir verdades incómodas y el deseo de honrar su memoria. Había una parte de ella que quería seguir la senda de su abuelo, y otra que temía que esos pasos la llevaran a una vida de secretos y sombras. Era el momento de actuar. Con el corazón agitado, decidió que la única manera de avanzar era reunir la información directamente. Tomó un cuaderno y delineó un plan de acción. Contactaría al remitente, exploraría los detalles que le ofrecía y se adentraría en la investigación de este aspecto desconocido de su abuelo. Lo haría sin miedo, buscando cada pieza del rompecabezas. Esta vez, no podría permitir que el miedo a las consecuencias la detuviera. Durante los días siguientes, María trabajó con un fervor renovado. Se sumergió en archivos locales, revisando viejos periódicos y leyes sobre derechos laborales de la época de su abuelo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la urgencia se intensificó. Cada documento encontrado era un pequeño triunfo, mientras su imagen de aquel hombre comenzaba a tomar forma. Sin embargo, conforme más información recopilaba, también creció en ella la inquietud. Las cartas, los recortes de prensa, las referencias a protestas y reuniones secretas, todos esos hallazgos sugerían un pasado apasionante pero turbulento. Su abuelo no era solo un defensor, sino que podría haber sido un activista en un tiempo lleno de fervor y tensión. La posibilidad de que su legado estuviera manchado por polémicas la asustaba. Su trabajo en el equipo de limpieza comenzó a volverse un espacio de desahogo. Un lugar donde estas revelaciones podían ser compartidas, aunque solo en parte. María hablaba abiertamente de los derechos laborales, de cómo unas condiciones dignas podrían cambiar la vida de los empleados. Sus compañeros, a quienes había inspirado a compartir sus propias historias, empezaron a ver en ella una figura de liderazgo. Pero aún había un temor que le acechaba. Si su busca por la verdad sobre su abuelo llegaba a salir a la luz, ¿cómo afectaría eso la percepción que habían forjado de ella? En una de sus interacciones con ese nuevo grupo de amistades, un compañero le hizo un comentario que resonaría en su mente durante días. A veces, las verdades más difíciles son las que nos definen. Esa línea quedó grabada en su pensamiento mientras se debatía entre revelar lo que había encontrado y preservar la imagen de un hombre que parecía ser el pilar de su familia. María necesitaba tomar decisiones, y cada una de ellas ya no solo involucraba su vida, sino también la historia que unía generaciones. Finalmente, luego de semanas de investigación, el día de la reunión con su contacto llegó. María sentía el peso del desafío. Allí estaría frente a alguien que podría arrojar luz sobre el capítulo oscuro, pero inspirador de su abuelo. Su corazón latía con fuerza cuando se acercó al punto de encuentro, cargando no solo una búsqueda de respuestas, sino también la creciente carga de sus propias expectativas y miedos. Mientras cruzaba la puerta del café donde se encontrarían, se dio cuenta de que el encuentro representaba más que una simple conversación. Era el momento de la verdad que estaba esperando. Una oportunidad para definir no solo su futuro, sino también para reivindicar su pasado y el legado que había decidido aceptar. Pero mientras avanzaba, una sombra de duda se cernía en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que podría significar esa revelación? Las palabras del contacto la asaltaron como un eco en su mente. Aquel encuentro podría cambiarlo todo, y en ese instante, supo que lo que estaba por descubrir podría reconfigurar no solo su historia familiar, sino su propia identidad. Con el pecho lleno de resoluciones y temores, se sentó y se preparó para escuchar. El camino hacia su futuro se estaba desenrollando, pero la incertidumbre la acechaba como una sombra constante.
El destino de su nueva vida ahora dependía de la verdad que estaba a punto de enfrentar, y María se preguntaba si estaba lista para lo que vendría. Mientras el café llenaba las mesas de conversaciones, un aviso en su teléfono la interrumpió. Un nuevo mensaje. Abrirlo podría llevarla más cerca de los secretos que había estado buscando, pero también podría arrojar luz sobre verdades que ni ella misma estaba completamente preparada para enfrentar. ¿Qué más descubriría en ese laberinto de revelaciones? El murmullo del café a su alrededor se desvaneció en el trasfondo, mientras María centraba su atención en el mensaje que había recibido. Su mente giraba a 1000 revoluciones, evaluando qué podría significar esa notificación. Con una respiración entrecortada, decidió abrirlo. La pantalla reveló un simple texto. La verdad resuena en los lugares más oscuros. Nos vemos a las 5 en el parque. María sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La invitación era directa, pero también cargada de insinuaciones. ¿A qué lugares oscuros se refería? La intriga aumentaba, empujándola hacia una dirección que quizás no estaba dispuesta a explorar. Sin embargo, mientras miraba por la ventana, comprendió que la vida estaba llena de sombras, y que enfrentarlas era el único camino hacia la luz. El encuentro en el parque no solo representaba una nueva oportunidad de obtener respuestas sobre su abuelo, sino también la posibilidad de un nuevo autodescubrimiento. María se dio cuenta de que la información que había estado buscando sobre su pasado no era solo para honrar la memoria de un hombre, sino también para cimentar su propio camino. Todo lo que había hecho hasta ese momento la había llevado a este instante decisivo. Mientras dejaba el café, se sintió extrañamente empoderada. Había pasado semanas sumida en dudas, pero ahora había una chispa de resolución que le iluminaba el camino. Esta búsqueda no era solo un homenaje, era un paso hacia su propio crecimiento. Quería entender cómo su abuelo había enfrentado sus propios miedos y se había comportado con valentía en un mundo lleno de retos. Era una manera de construir un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba. La naturaleza del encuentro la llenaba de expectativa, pero también de ansiedad. Sentía que cada paso que daba la hundía más en un laberinto que podría cambiar su vida para siempre. Al llegar al parque, observó a su alrededor, buscando a la persona que le revelaría lo que había estado indagando. Una mujer en la distancia levantó la mano. Su semblante mostraba un aire de misterio. A medida que se acercaba, María pudo ver en sus ojos una mezcla de determinación y tristeza. «María, gracias por venir», dijo la mujer al saludarla. Su voz era firme, pero había una pesadez que subyacía en sus palabras. «¿Eres tú quien sabe sobre mi abuelo?», preguntó María, con un nudo en la garganta. La mujer asintió, tomando un respiro profundo. «Sí, y lo que debo contarte no es fácil, pero es fundamental que entiendas que la historia de tu abuelo está entrelazada con decisiones que marcaron vidas». Mientras la mujer hablaba, María sintió cada palabra como un golpe en el estómago. La incertidumbre que había sentido hasta ese momento se transformó en un huracán de emociones. ¿Era esta la verdad que había estado buscando? ¿O podría ser un muro que la alejara de la imagen idealizada que había creado sobre su familia? A lo largo de la conversación, la mujer fue desglosando una serie de eventos que no solo ponían en cuestión la narrativa que María había conocido, sino que también la desafiaban a recalibrar su visión sobre su propio futuro. En el fondo, sabía que las verdades más difíciles a veces son las que se convierten en las más liberadoras, pero el dilema de si su propia identidad podría desdibujarse en aquel nuevo contexto la mantenía en vilo. Tu abuelo luchó por lo que creía, y eso lo llevó a conflictos que cambiaron su vida para siempre, explicó la mujer con una voz casi reverente. María pensó en cómo esas palabras resonaban en su propia lucha diaria, en su deseo de aceptar su legado, y al mismo tiempo, forjar su propio camino. Con el corazón acelerado, sintió que el umbral de su transformación estaba más cerca que nunca. Pero, en el fondo, la inquietud persistía.
Lo que descubriera ahora podría ser tanto una carga como una bendición. La revelación estaba a punto de plantear un dilema que no solo la confrontaría con su abuelo, sino que también la obligaría a cuestionar su propio papel en el mundo. Si su legado cargaba más oscuridad de lo que había imaginado, ¿cómo podría reconciliar su admiración con la verdad? Mientras la conversación se profundizaba, una idea cruzó su mente. Las sombras que había temido no eran solo del pasado de su abuelo, sino también reflejos de sus propios temores e inseguridades. Sin embargo, el reloj marcaba el tiempo, y un nuevo desafío se perfilaba. Encontrar la fortaleza para abrazar su historia, sin importar cuán complicada ésta fuese. María. La mujer pronunció su nombre, rompiendo su trance. Estás a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Pero debes estar lista para enfrentar las consecuencias. Y en ese preciso instante, se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar atrás la fragilidad y abrazar la complejidad que la vida le ofrecía. ¿Podría realmente transformar su dolor en un puente hacia su autenticidad, o caería en el abismo de su propia historia? Mientras empezaba a articular una respuesta, supo que lo que venía a continuación podría desatar una nueva era en su vida. María se obligó a respirar mientras la mujer parecía prepararse para compartir un relato que cambiaría no solo su percepción sobre su abuelo, sino también la visión que tenía sobre sí misma. Cada palabra que la mujer pronunciaba se sentía como un eco deliberado de las decisiones que ella misma había tomado hasta ese momento, cada una construyendo ese instante. La incertidumbre no solo la inundaba, también la guiaba hacia una comprensión más profunda de su propia historia. Tu abuelo se enfrentó a decisiones que lo obligaron a elegir entre lo que era correcto y lo que era fácil, comenzó la mujer, su voz ahora en un susurro que parecía llevar el peso de años de silencio. Pero lo que hizo fue forjar un camino que transformó su vida de maneras inimaginables. A veces, esos caminos son oscuros, pero también pueden conducir a algo valioso. Las palabras se deslizaban en la mente de María, y comprendió que ese proceso de revelación implicaba más que el simple descubrimiento de los hechos. Se trataba de un viaje hacia su propia verdad. ¿Qué implicaba realmente para ella reconocer la complejidad de su legado? Esa pregunta se convirtió en un espejo donde podía ver su propia lucha reflejada. Mientras la mujer narraba anécdotas sobre momentos críticos en la vida de su abuelo, María sintió que, por primera vez, sus propias luchas comenzaban a tener sentido. Nunca le habían enseñado a confrontar la desilusión y la tristeza que habían estado pululando en su interior. Había vivido tanto tiempo esperando que las respuestas vinieran a ella, pero ahora percibía que debía salir a buscarlas. Su abuelo había tomado decisiones audaces, y su historia no podía ser un mero eco del pasado. Debía resonar en sus acciones diarias. Tus elecciones, incluso las más pequeñas, cuentan, continuó la mujer, observando la transformación que comenzaba a surgir en los ojos de María. Aprender a abrazar el dolor, a convertirlo en algo que te impulsa hacia adelante. Eso es lo que tu abuelo descubrió. Fue esa revelación la que lo convirtió en el hombre que admirabas. A medida que absorbía cada palabra, María sintió una nueva resolución brotar dentro de ella. El dilema que antes le producía angustia, ahora se tornaba en un reto emocionante. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para asumir su lugar en el mundo? Había estado perdida en la búsqueda de la admiración de otros, en vez de honrar su identidad. Si decides hacerlo, elige el camino que exija más de ti. Esa es la lección más valiosa que él te habría querido transmitir, dijo la mujer, y María supo que había llegado el momento de actuar. Ya no podía permitirse dejar que el miedo la dominara. Su historia requería valentía, algo que había estado evitando. La verdad, aunque difícil, también le ofrecía una puerta hacia su autenticidad. Mientras la conversación llegaba a su fin, algo se encendió en su interior. La idea de permanecer pasiva se estaba convirtiendo en un recuerdo lejano. Los últimos fragmentos del relato de su abuelo
se quedaban grabados en su mente como una llamada a la acción. Para honrar su legado, debía aceptar su propia dualidad, los momentos de lucha que había tenido, y los triunfos que todavía estaban por venir. Con ese ardor devorando su ser, María se sintió impulsada a tomar decisiones que la llevarían a confrontar sus miedos y a buscar su propio camino. La liberación estaba al alcance, una vida sin las cadenas de la nostalgia ni del temor. Pero mientras se preparaba para dar ese salto, una inquietud persistía. ¿Sería capaz de enfrentar los ecos del pasado que podrían asomarse cuando menos lo esperara? Sin previo aviso, en la lejanía surgieron figuras conocidas, rostros que parecían venir a buscarla. A medida que se acercaban, un impulso corrió por su mente. No todos aceptarían sus decisiones y su búsqueda de autenticidad. Tenía que estar preparada, porque la verdad, aunque liberadora, también podía desatar tempestades imprevistas. María. La mujer acarició su brazo con suavidad. Recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y con esas palabras resonando en su mente, María se dio cuenta de que su vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo. Sin embargo, lo que vendría no sería simple, y en su corazón la incertidumbre danzaba junto a la esperanza. Enfrentar lo desconocido era un reto para el cual debía prepararse. Mientras se giraba hacia el grupo a lo lejos, la sensación de una inminente confrontación la llenaba de adrenalina. ¿Qué preguntas surgirían? ¿Qué resquicios del pasado retomarían fuerza? Estaba a un paso de redescubrir quién era realmente. El tiempo ya no esperaba. Desató un suspiro profundo y se enderezó, lista para otro desafío que requeriría de toda su fortaleza y determinación. María se enfrentó al grupo que se reunía a su alrededor, su corazón martillando a un ritmo frenético. La mezcla de dependencias emocionales y expectativas ajenas se sentía cada vez más agobiante. Había llegado el momento de hablar, y aunque su voz interior le decía que era hora de ser auténtica, la ansiedad comenzaba a morder su determinación. Mientras sus amigos y conocidos la rodeaban, su mente regresó a las palabras de la mujer. Tus elecciones, incluso las más pequeñas, cuentan. Aquello resonó en su mente como un mantra, una súplica para aferrarse a la posibilidad de ser la mujer que siempre había soñado ser. Con cada paso que daba hacia ellos, sentía que el peso de sus decisiones pasadas la seguía, pero también había un nuevo sentido de propósito que comenzaba a florecer. Siempre había sido observadora, centrada en las reacciones de los demás. El miedo al juicio de sus amigos la había mantenido en una especie de estasis emocional, atrapada en la necesidad de conformarse a las expectativas. Sin embargo, ahora todo eso se estaba desmoronando. Con cada respiración, la intersección entre su historia y la de su abuelo se volvía más clara. Además, había una chispa interna que la guiaba. La necesidad de ser fiel a sí misma, de crear su propio camino, incluso si eso significaba desentonar con lo que los demás esperaban de ella. María, te estábamos buscando, dijo su amiga Ana, con una expresión que combinaba preocupación y curiosidad. Nos preguntábamos si estabas bien. La mirada maternal de Ana, a la que siempre había acudido en busca de consuelo, se sentía diferente en este momento. María comprendió que debía actuar con sinceridad, y no con el guión que otras personas quisieran que interpretara. Debía ser la autora de su propio relato. Necesito hablar, comenzó sintiendo un nudo formarse en su garganta. La sinceridad al aire era un concepto complicado, pero era consciente de que cada palabra que saliera de su boca tendría el poder de redefinir su caminar en ese grupo. Siento que he estado escondida detrás de quien se supone que debía ser, continuó. He estado buscando que los demás me den aprobación, pero eso ya no me sirve. Quiero ser auténtica. Mientras proseguía, notó que algunos rostros se iluminaban, mientras otros fruncían el ceño. Sin embargo, en lugar de interrumpir su discurso, responsable de su propia narrativa,
decidió mantener el rumbo. Mi abuelo hizo elecciones difíciles, y me doy cuenta que también tengo que enfrentar mis propios desafíos, no solo para honrar su legado, sino para encontrar mi camino. Un silencio espeso se apoderó del espacio entre ellos. María sintió en su pecho la tensión de sus propias palabras, pero también el alivio que traía consigo. La pregunta que la inquietaba estaba surgiendo con fuerza. ¿Sería suficientemente fuerte para mantener esta nueva decisión entre los que quería? Ana, visiblemente emocionada, rompió el silencio. Te admiro por abrirte de esa manera. A veces también siento que dependo demasiado de lo que los demás piensan y esperan de mí. Es difícil romper con eso. Esa simple declaración resonó en el corazón de María con una claridad asombrosa. No estaba sola en su lucha. Cada uno de ellos también estaba lidiando con sus propias batallas. La conexión que buscaba no dependía de la aprobación, sino de la honestidad. Era el primer paso hacia el cambio, desenmascarar la verdad de cada uno. Mientras se acomodaban unos a otros, María sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a disiparse, pero también sentía que un nuevo dilema emergía. Ahora que había compartido su verdad, ¿cómo protegería esta nueva identidad en un mundo que muchas veces no entendía? La idea de confrontar no solo a su entorno, sino a la crítica que vendría, la llenaba de adrenalina. La valentía inicialmente aflorada iba acompañada de un creciente miedo. ¿Tomaría realmente el control de su vida, aun cuando la sombra del pasado amenazaba con volver a atraparla? Esa pregunta quedaba suspendida en el aire, como un eco resonante que la impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Con ojos nuevos, María miró a sus amigos. Las reacciones variaban, pero en su interior sabía que había iniciado un cambio irreversible. ¿Sería capaz de sostener esta transformación cuando las tormentas de la desaprobación comenzaran a caer? Mientras una sensación de determinación empezaba a encenderse en su interior, se sintió lista para enfrentar lo que vendría. A medida que se alejaban del grupo, un susurro cruzó su mente. ¿Huiría de su verdad en lugar de abrazarla? La respuesta a esa pregunta se dibujaba en el horizonte, y el tiempo apremiaba. Una nueva etapa había comenzado, pero las formas de protegerla aún estaban por definirse. ¿Estaba preparada para luchar por su autenticidad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios temores? María caminaba con pasos firmes al salir del grupo, pero su mente continuaba en ebullición. Cada elección que había tomado hasta ese momento comenzaba a emerger en su conciencia, como un curso de ríos antes ocultos, que finalmente encontraban su camino hacia el mar. La enseñanza de su abuelo no solo se trataba de resistencia y sacrificio, también era sobre la valentía de ser uno mismo, y la capacidad de reinventarse. Pero, ¿cómo se logra eso en un mundo que refleja constantemente las sombras de las expectativas ajenas? En su interior, la lucha se había transformado en un monólogo constante. ¿Estoy preparada?, se cuestionaba, mientras cada paso la alejaba más de lo que había sido y la acercaba a lo que podría llegar a ser. La realidad era que, aunque había dado un gran paso al hablar, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo se mantendría fiel a su nueva identidad en los días venideros, cuando las dudas comenzaran a brotar de nuevo? El siguiente día, se encontraba en la pequeña cafetería que siempre había sido su refugio. El aroma intenso del café recién hecho colmaba el aire, y la sensación de familiaridad la envolvía. Sin embargo, se dio cuenta de que sentirse a gusto en ese entorno ya no era suficiente. Sus ojos recorrieron las mesas. Veía a sus amigos riendo, pero se sintió aislada, como si estuviera mirando una película en la que ya no podía identificarse. Nicolás, un conocido del grupo, entró y se acercó a su mesa. ¿Todo en orden, María? He notado que te has vuelto un poco distante. La preocupación en su voz resonó profundamente en ella. No deseaba que su cambio se interpretara como alejamiento. Solo estoy en un proceso, respondió con una calma que intentó que fuera convincente. Pero, en el fondo,
Sentía que estaba en una cuerda floja entre la imagen que los demás tenían de ella y la nueva versión que comenzaba a forjar. La conversación se desvió rápidamente hacia la vida de Nicolás, sus logros y sus expectativas. Mientras él hablaba, María hizo un esfuerzo consciente por escuchar, pero la mayor parte de su enfoque estaba dirigido hacia su propia reflexión interna. ¿Qué significaba realmente el éxito para ella? ¿Era aquello que otros valoraban, o era más bien un viaje personal? Esa noche se decidió a escribir algo en su diario. No quiero vivir a través de los otros. Mi vida es mía. El día siguiente la trajo de vuelta a su empleo, donde las mismas rutinas se habían convertido en una especie de prisión emocional. La influencia de sus amigos y colegas era palpable, y la presión por encajar se sentía más intensa que nunca. Se sentó en su escritorio, el papel en blanco frente a ella, un espejo de sus propios temores y aspiraciones. Enfrentarse a los comentarios cargados de sutilezas sobre su cambio de actitud requería un coraje que no estaba del todo segura de poseer. María, el cliente X necesita tu atención hoy. ¿Puedes hacerlo? Le lanzó su jefe, el aire inmiscuido con un tono casi exigente. María asintió, pero en su interior se estaba formando una tormenta de decisiones. Era el momento de dar un paso al frente, no solo como empleada, sino como un ser humano que entendía sus verdaderas capacidades y deseos. Comenzó a trazar mentalmente un plan para expresar su opinión sobre los proyectos en los que se encontraba involucrada. Una hora después, al alzar la voz en una reunión, sintió una oleada de adrenalina. Sus aportes eran sólidos y justificados, y sorprendió a todos cuando sugirió cambios significativos que mejoraban las dinámicas laborales. Sin embargo, no solo se trataba de imponer su voluntad, era el reconocimiento de que sus ideas eran válidas y debían ser escuchadas. Las miradas atónitas de sus compañeros y las palabras de aprobación de su jefe la hicieron sentir potente, pero esa sensación rápida se apagó con el murmullo interno que la interrogaba nuevamente. ¿Y si esto no es suficiente? Después de la reunión, María se encontró sola en la sala de descanso. La emoción y la duda se entrelazaban en su mente. Empoderarse podía ser un arma de doble filo, y cuestionarse ahora se había convertido en parte de su proceso de autodescubrimiento. La lucha entre la aceptación propia y la exigencia de los demás se intensificaba. Al mirar por la ventana, sintió una mezcla de miedo y anticipación. El siguiente paso en este camino no podría tomarse a la ligera. Las decisiones genuinas requieren no solo valentía, sino también estrategia. En ese instante de reflexión, se dio cuenta de que estaba empezando a construir no solo su identidad, sino también un entorno que pudiera nutrirla. Sería capaz de ser auténtica en su trabajo y en su vida personal. Las amenazas de su viejo yo acechaban como sombras, recordándole que el conflicto no había hecho más que comenzar. Con una determinación renovada, se preguntó, ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar para proteger mi verdad? La respuesta comenzaba a formar parte de su nueva narrativa, mientras el interior de su ser reclamaba no solo ser vista, sino también ser escuchada. Mientras el día avanzaba, la visión de su auténtico camino se dibujaba cada vez más clara, pero los límites y desafíos por delante eran aún inciertos. Había una batalla en su mente que necesitaba librar antes de que el pasado pudiera volver a imponerse. La historia de su transformación apenas comenzaba, y sus decisiones serían la brújula que la guiaría hacia un futuro imprevisto. Pero el eco de la pregunta seguía resonando. ¿Y si al dar ese paso, descubriera algo que no estaba preparada para enfrentar? María despertó esa mañana con la sensación de que la luz que entraba por la ventana le traía una oportunidad. En el fondo, sabía que cada día era una nueva batalla y que el desafío de ser auténtica necesitaba más que un deseo. Requería acción, consistencia y un plan claro. Después de desayunar, decidió que no podía dejar que el miedo determinara sus acciones. Su trabajo había sido el lugar donde se había sentido atrapada, pero también representaba una plataforma perfecta para poner a prueba su nueva voz. Caminó hacia la oficina con la certeza de que sería un día decisivo.
Con cada paso se repetía una afirmación: mis ideas merecen ser escuchadas. La sala de reuniones, con su aire tenso y el ruido monótono de las conversaciones, era el escenario donde se habían escrito muchas de sus inseguridades, pero esta vez, al entrar, se sintió más centrada. Empezó a repasar mentalmente su presentación. Aquello que había planeado diría más que palabras, representaba su identidad reformulada y su deseo de ser reconocida como una profesional capaz. A medida que los minutos avanzaban, la llegada del jefe llenó de expectativa la sala. Este se sentó y la reunión comenzó, pero para María, las palabras de sus compañeros se desvanecieron, mientras su mente se concentraba en lo que tenía que decir. Cuando llegó su turno, inhaló profundamente y dejó que sus ideas fluyeran. A medida que hablaba, notó que los ojos de sus colegas la miraban con atención, y esa presión que solía paralizarla comenzó a transformarse en energía. Presentó su propuesta de forma clara y precisa. La sala estaba en silencio, y el solo hecho de que todos la escucharan la hizo sentir en control. Luego de terminar, el aplauso no tardó en llegar, y esa respuesta positiva la inundó de una extraña mezcla de orgullo y temor. ¿Era realmente ella quien había hablado con tanta seguridad? Sin embargo, cuando las palabras de aprobación estaban frescas, una idea inquietante se atisbó en su mente: la necesidad de ser perfecta. Un diálogo interno comenzó a tomar forma. ¿En qué momento se convertiría esta voz suya en un nuevo y exigente modelo a seguir? ¿Sería capaz de manejar la presión de estas expectativas? La duda volvió a asomarse en un rincón oscuro de su conciencia. El almuerzo terminó y la tarde avanzó con la misma tensión. Durante una pausa, observó a sus compañeros hablando sobre sus vidas, sus planes. Se dio cuenta de que estaban compartiendo un lado de sí mismos que ella aún no se atrevía a revelar por completo. Decidió que, al menos, en su conversación, podría comenzar a mostrar aspectos de su propia vida que había mantenido en segundo plano. ¿Qué hacen ustedes para relajarse?, preguntó al grupo mientras se servía café en la cocina. Notó que su voz sonaba diferente, más firme, más segura. Comenzaron a compartir historias y poco a poco, María se abrió un poco más. Habló sobre la escritura que había comenzado, sobre cómo esto había influido en su percepción de sí misma. Sus compañeros mostraron interés, y eso la animó a seguir. Sin embargo, mientras compartía, sintió un nuevo abismo de inquietud. Era fácil sentirse empoderada en la reunión, pero ahora, en esta intimidad, una pequeña voz le dijo que debía cuidar sus palabras, que debía ser cautelosa para no sobresalir demasiado o hacerse vulnerable. Esa lucha interna se intensificó, caprichosa y confusa. ¿Era la aceptación de sus compañeros su verdadera meta, o era algo más profundo que deseaba alcanzar? La jornada laboral terminó, y María se retiró a casa con un torbellino de emociones. Había dado pasos hacia su autenticidad, pero las dudas la acechaban como sombras en una noche oscura. Al llegar a su apartamento, sintió el deseo de documentar no solo sus logros, sino también sus incertidumbres. Abrió su diario y comenzó a escribir. Hoy hablé y fui escuchada, pero la tormenta dentro de mí no ha cesado. ¿Quién soy realmente si mis palabras tienen este poder? Debo enfrentar la verdad detrás de mis ansias de ser aceptada. Existía un dilema en su corazón que necesitaba confrontar. ¿Sería capaz de seguir liberándose de las cadenas de las expectativas ajenas sin perder lo que había trabajado para construir? Tenía la sensación de que el camino hacia la auténtica libertad requeriría más que valentía. Exigía una confrontación dolorosa de su pasado y una revelación de sus verdaderos deseos. Mientras escribía, un mensaje apareció en su teléfono. Era de Nicolás. Me gustaría hablar contigo. Creo que necesitas escuchar algunas verdades. El pulso de su corazón se aceleró. ¿Estaba lista para lo que podría significar esa conversación? Daba la impresión de que su viaje no había hecho más que comenzar, y el siguiente paso hacia su evolución podía llevarla a lugares inesperados.
María no pudo evitar morderse el labio inferior mientras miraba la pantalla de su teléfono. La invitación de Nicolás resonaba en su mente como una campana tañendo en silencio. Y a medida que las horas pasaban, su inquietud se transformaba en un torbellino de pensamientos. ¿Qué verdades podría ofrecerle? ¿Serían las que esperaba o algo que la empujaría a la frontera de su zona de confort, donde la vulnerabilidad y el miedo se entrelazaban? Al llegar a su apartamento, sentía la presión de tomar una decisión que podría cambiar el curso de su reciente autodescubrimiento. Se sentó en el sofá, cerró los ojos e inhaló profundamente, buscando anclar sus pensamientos. La serenidad del entorno se contraponía a la tempestad en su interior. ¿Por qué le costaba tanto aceptar la posibilidad de que Nicolás tuviera razón? La confianza que había comenzado a construir parecía en peligro de desvanecerse ante esta nueva incertidumbre. Decidió preparar un té, esperando que el ritual la ayudara a calmarse y centrar sus ideas. Mientras el agua hirvía, su mente voló a lo que había compartido en la oficina, la forma en que había comenzado a abrirse frente a sus compañeros. Fue el primer paso hacia un camino que había estado esquivando durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que el proceso de aceptar su voz también implicaba aceptar su historia, incluso aquellas partes que prefería mantener sepultadas. Al dar el primer sorbo de té, el calor líquido hitó su garganta, y de repente se sintió decidida. Los mensajes de miedo que solían dominar su mente comenzaron a perder fuerza. Si Nicolás tiene algo que decirme, debo ser valiente, se repitió, con un poco más de firmeza. Al caer la noche, le respondió a su colega, aceptando la invitación a una charla. Era un paso más allá de las paredes de su propia creación. Y aunque el miedo aún retumbaba en su interior, había una chispa de emoción que iluminaba la fría oscuridad que anteriormente había sentido. Cuando vio a Nicolás, se sintió extrañamente aliviada. Había algo reconfortante en su presencia. La conversación fluyó con facilidad, pero las palabras de él llevaron un peso más allá de la charla amigable. Habló sobre la valentía que había visto en ella durante su presentación, pero también abordó las expectativas que percibía que María se imponía. Eres más que lo que otros dictan, María. No tienes que encajar en un molde. La autenticidad tiene poder, le dijo, sus ojos estudiosos reflejando una comprensión profunda. Las palabras de Nicolás golpearon como un eco en su interior, redistribuyendo las piezas de su rompecabezas personal. Le invitó a reflexionar sobre la verdadera razón detrás de su deseo por aprobación. ¿Es el reconocimiento de los demás lo que deseas, o es simplemente una forma de sentirte válida con tu propio ser? Preguntó. En ese momento, María se enfrentó con un dilema que había ignorado. Su ansiedad por agradar ocultaba la necesidad de aceptarse a sí misma primero. Con cada pregunta, se sintió más expuesta, más vulnerable, pero también más fuerte. Al final de la conversación, decidió que quería desafiar su antigua narrativa, una que siempre había estado atada a la búsqueda de la perfección. Mientras se despedían, sintió que había cruzado un umbral. La inquietud seguía presente, pero ahora parecía un recordatorio de que el crecimiento personal nunca es una línea recta, sino un camino accidental y retador. Al regresar a casa, se sentó una vez más en su sofá. Las palabras de Nicolás resonaban en su mente, y se dio cuenta de que debía documentar esta nueva etapa de su viaje. Abrió su diario, como un testamento de su propia evolución. Aceptar mi historia significa abrazar todas las versiones de mí misma, incluso las que he temido. La autenticidad viene con responsabilidad, y yo tengo un papel en esta obra que se despliega. Hoy, he empezado a entender que mi voz no necesita la validación de otros para ser poderosa. Mientras escribía, la inquietud de su corazón se transformó en motivación. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía resonando en su ser. ¿Cuánto más estaba dispuesta a arriesgar para descubrir quién era en realidad? El eco del desafío se convirtió en una llamada inminente. Así, se preparó,
sintiendo que debía enfrentar el interrogante que había ignorado durante tanto tiempo. Las luces de la ciudad brillaban, pero su impulso seguía teniendo la misma intensidad. Era momento de mirar hacia el futuro y confrontar no solo sus temores, sino lo que creía ser su destino. Con este renovado sentido de propósito, se planteó un nuevo reto para el día siguiente. Abrir su corazón a nuevas oportunidades, sin filtros. ¿Sería todo esto suficiente para impulsar su transformación? ¿O se encontraba al borde de algo mucho más grande? Las posibilidades parecían infinitas, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. María se despertó esa mañana sintiéndose diferente. La luz del sol entraba con fuerza por su ventana, y no solo iluminaba su habitación, sino que también iluminaba los rincones de su mente, donde había empezado a hacer las paces con su historia personal. Era el momento de actuar. Ya no podía esperar más para abrazar su verdadera esencia y dejar atrás el miedo que había estado atormentándola. La decisión de compartir su historia, de aceptar su linaje y el legado de su abuelo, había sentado las bases para una transformación radical. Se sintió como un ave que finalmente había roto las cadenas y estaba lista para emprender el vuelo. Durante semanas había escudriñado en los recovecos de su pasado, y cada hallazgo no solo había ampliado su comprensión de su familia, sino que había reforzado su determinación de no dejarse encadenar nuevamente por las expectativas ajenas. Ya no era solo una mujer que limpiaba, ahora era una investigadora de su linaje, una mujer que había tomado la historia en sus manos. Este largo recorrido la llevó a replantear su relación con su trabajo y sus compañeros. Con cada conversación, cada idea compartida, sentía que se liberaba un poco más. Había integrado las historias de sus colegas y compañeros de vida, uniendo los lazos con su propia voz, y había comenzado a inspirar a otros. Juntos, habían creado un espacio donde cada historia podía ser contada sin temor. Hoy, sabía que debía presentar su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Había ido más allá de la simple sugerencia de cambios en el equipo. Quería poner en marcha una iniciativa que visibilizara a todos aquellos que, como ella, sentían que sus voces habían sido olvidadas. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la reunión. Se había convertido en líder de su propia narrativa, y ya no temía mirar a los ojos de aquellos que antes habían sido sus superiores o simplemente colegas. La sala estaba llena. La tensión era palpable, pero la confianza que había cultivado en las últimas semanas se manifestaba en su postura y en el brillo de su mirada. María habló con convicción, compartiendo su visión sobre la importancia de escuchar y dar espacio a las historias de todos, particularmente aquellas de aquellos que se sentían invisibles. Con poderosa claridad, relató cómo esa iniciativa podía hacer de su lugar de trabajo un entorno más humano, justo y compasivo. Para su sorpresa, las respuestas fueron profundamente positivas. Su jefe, visiblemente impresionado, elogió no solo su valentía, sino también la innovación que estaba trayendo a la mesa. La oportunidad de apoyar su proyecto se sintió como una cosecha de todo el esfuerzo que había puesto en su autodescubrimiento. Eso no solo marcaba un hito en su carrera profesional, sino un verdadero compromiso con su legado familiar, uniendo la lucha de su abuelo por los derechos laborales con su propia misión de empoderar a otros. Al salir de la reunión, la adrenalina recorría su cuerpo como un torrente. Cada paso que daba reflejaba no solo el entusiasmo por el respaldo recibido, sino también un profundo sentido de logro personal. Con cada interacción, María miraba de reojo cómo sus compañeros se acercaban, dispuestos a compartir sus propias ideas y proyectos. Ya no era solo un eco en el pasado de otras historias, se había convertido en protagonista con voz y presencia. María llegó a casa esa noche con la sensación de que su vida había cambiado para siempre. En su corazón, resuena la certeza de que había conquistado algo mucho más profundo que un simple reconocimiento profesional. Había encontrado su voz auténtica. Tomó su diario y comenzó a escribir. Hoy no solo hablé. Hube confrontado mis miedos y me atreví a ser yo.
Sus palabras reflejaban cada pequeño paso que había tomado, la forma en que había decidido tomar el control de su vida. Escribir le otorgaba una claridad que antes no había encontrado. La fortaleza que había cultivado ahora se sentía como una segunda piel, lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que se presentara. Finalmente, se dio cuenta de algo fundamental. El poder de su historia no dependía de la opinión ajena, sino de la aceptación que ella tenía sobre sí misma. Había dado pasos titánicos, pero cada uno había sido un movimiento de afirmación hacia su verdadero ser. Así, la vida de María no solo se había transformado, ella había emergido como una figura clave en su entorno laboral, una mujer que se negaba a limitarse a los márgenes de su historia. La búsqueda de su verdad la había llevado a un nuevo amanecer, donde los desafíos solo existían para ser enfrentados, y las sombras del pasado no eran más que un recordatorio de lo lejos que había llegado. El futuro, sabía que cada paso que tomara sería con la valentía de aquellos que habían luchado por ella antes. Con su historia en sus manos, María estaba lista para mostrar al mundo no solo quién era, sino por qué su voz y la de los demás eran valiosas y necesarias. Así que no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de fortalecer esta comunidad